Jesús escogió hombres especiales. Él supo escoger los hombres que iban a servir, que iban a trabajar con Él, a quien Él les iba a delegar, ¿de qué? De la proclamación del Evangelio. Hombres especiales, hombres profesionales, hombres de un estrato alto, hombres de abolengo, hombres de apellido, ¿cierto? ¿Sí? ¿Quién dijo sí? Ah, sí. Pedro, bien, pero el grupo general eran pescadores, simplemente pecadores para los ojos de los demás, pero hombres muy especiales. ¿Saben por qué? Porque eran hombres de carne y hueso, llenos de debilidades y defectos como tú y como yo. Eso es lo que me gustó de Jesús, lo especial que fue en escoger estos hombres. ¿Sabe? Dice la palabra que a Simón, escogió a Simón, lo llamó el que también se llamó Pedro, porque Jesús le cambió el nombre. ¿Sabe qué significa en griego Simón? El que oye. Y yo le decía, Señor, ese significado, el que oye, ¿qué tiene que ver? ¿Y por qué él cambió el nombre? A mí me parece chévere que el que oye, ¿cierto? Que a usted le digan, tú oyes. Y luego vemos Pedro, significa piedra. Pero ahora vamos a ver por qué el Señor le cambió el nombre. Vamos a hablar de Pedro. Yo escogí a Pedro porque me parece un personaje muy especial y muy peculiar entre todos los 12. Entre todos los 12 discípulos, él hizo cosas y tomó actitudes que fueron wow para nosotros hoy, que nos dejó una enseñanza, o a mí me la dejó de una manera muy especial. Uno de los 12, el que más estaba al lado de Jesús, junto a Juan. Podamos decirle el qué, esta seña, ¿cómo es esta seña? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿El qué? El metidito en todo, muy bien. El volado, el que suelta la palabra de una, el que no tiene un temperamento controlado, el que aún su carácter no ha sido formado. Un Pedro que sale de primeras, que digan, son como los que dicen, ven, vamos a hacer fila, y es el primero que está ahí. Vamos a repartir el tinto y el pan, y ¡fum! Llega de primeras a que le den tinto y pan. Él siempre sale de primeras y habla de primeras. En Mateo 8 nos relata una historia, y voy a leer solo partes de acontecimientos de Pedro con Jesús, para llegar a lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. En Mateo 8 hay una historia que dice que Jesús llegó a la casa de Pedro y la suegra de Pedro se enfermó. Tenía fiebre, estaba en cama con mucha fiebre, y dice que Jesús le tocó y la fiebre se fue. Y entonces ella se levantó y preparó la comida y le sirvió. Yo me imagino, yo siempre que hay una prédica de alguno de ellos, yo veo es una película, y yo me imagino un Pedro, ay Señor, venga que mi suegra se enfermó. Bueno, pues no corra tanto, pero bueno. Y él entró a la casa de un discípulo suyo y oró por esa persona que estaba enferma. Y me muestra un Jesús tan compadecido por los demás, un Jesús que le importa las personas. ¿Quién era su discípulo? Pedro. Pero su misericordia y su amor lo llevan a la casa a orar por la suegra de Pedro, a compartir en la casa de Pedro. Nosotros somos discípulos de Cristo, ¿cierto que sí?
¿Quién aquí es discípulo de Cristo, verdad? Alvarito, felicitaciones. Bien. Qué rico que Jesús entre en nuestra casa y nos visite y haga los milagros que Él sabe hacer, aunque sea sanar la suegra, ¿cierto, yerno? Ay, aquí le pregunté, ¿cierto, yerno? Y luego en Mateo 14:28 dice, otra situación que se presentó. Pero Jesús les habló de inmediato. Ellos iban, Jesús les dijo, vayan en la barca, yo los alcanzo más tarde. Yo creo que ustedes vieron películas esta semana, escucharon prédicas, leyeron la Biblia, leyeron los evangelios, leyeron Juan, Mateo, Marcos, Lucas, hicieron comparaciones cuando apresaron a Jesús, aun cuando estuvo con los discípulos, luego cuando lo tomaron. ¿Cierto que sí? Ustedes leyeron y aprovecharon esta semana de vacaciones. Sí, amén, gracias, sí, amén. Bueno. Y resulta que Jesús manda a sus discípulos, yo voy, vayan ustedes que yo ahora los alcanzo. Ellos estaban en la barca y viene una tempestad en el mar y ellos, ay, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a hundir, nos vamos a ahogar. Y de pronto ven a Jesús que viene caminando sobre el agua. ¿Lo vieron, cierto? ¿Lo leyeron, cierto? Sí, listo. Cuando Jesús viene caminando, Él les dice, no tengan miedo, tengan ánimo. Yo estoy aquí. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Ay, Señor, si eres tú, manda que yo camine. Manda, dilo, y yo voy. El primero, el aguerrido Pedro, el lanzado Pedro. Entonces Jesús, ¿qué le dijo? Bueno, Pedro, venga a ver, camine. Y él empezó a caminar. Y empezó a hundirse. Y Jesús lo mira. Ay, Pedro, hombre de poca fe. Ay, Pedro, si hubieras esperado otro poquito. Yo estoy colocando palabras de más, pero Jesús, mires, ay, Pedro. Bueno, Pedro, sigamos con Pedro. Pero ¿sabe qué me gustó ahí de Pedro? Muestra su temperamento, un temperamento fuerte, decidido, un temperamento que no le da miedo, que toma decisiones, puede que de una, puede que no mire consecuencias, pero no es un cobarde, eso sí, hasta ahí. Pedro es de una, son de los que están de primera, son de los que usted le dice, ay, necesito quien haga aseo el domingo a las 8, yo, llega de primeras. Necesito quien ayude, yo, está ahí. ¿Quién va a predicar en los buses? Yo. ¿Quién va a salir a las calles a hacer obras de teatro? Yo. ¿Los han visto aquí en la iglesia? Sí, claro, sí. Muestra un temperamento que aún no ha sido transformado por el Espíritu y un carácter que no se ha establecido por el Espíritu. Pero me gusta de él que es un hombre que se lanza, que no tiene miedo. Hasta ahí me gustó esas partes que he leído. Luego me fui a Mateo 16, otra situación de los discípulos con Jesús. Y Jesús le hace una pregunta a todos sus discípulos. ¿Quién dice que soy yo? ¿Quién dice? Ustedes saben ahí afuera que están diciendo ¿quién soy yo? Y comenzaron a responder. Bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Y otros dicen que eres Jeremías o algún otro profeta. ¿Lo confundían o decían que era Elías? Porque Jesús en su carácter no era débil. Tenía un carácter firme, establecido, maduro. Y lo que él enseñaba y les predicaba y hablaba en las calles y trajo el evangelio del reino y les hablaba del Padre, lo hacía con carácter. Lo hacía con decisión. No les decía, oye, Jesús, pues, a ver,
el reino vino, ¿cierto? Y Jesús te ama, o sea, yo. No. El Hijo de Dios vino a mostrar al Padre. El Hijo de Dios vino a mostrar el carácter del Padre. Y lo hacía así. Y decían, ¿será Elías que resucitó? ¿O volvió Elías? ¿Por qué lo confundían con Elías? ¿Se acuerdan que Elías murió? Sí se acuerdan, ¿cierto? Ay. Elías fue arrebatado, muy bien, ¿saben? Elías fue arrebatado en un carruaje de fuego. Y lo confundían con Juan el Bautista, con Jeremías y con otros profetas, porque Jesús hablaba una palabra certera, clara y profética. Entonces les preguntó, como diciendo, mire, lo que piensen los demás en este momento no es que me importe mucho. Ustedes son mis discípulos. Yo los llamé a cada uno, uno por uno. Pasó toda la noche Jesús orando por sus 12 discípulos. Los escogió. Me interesa qué piensa mi equipo de trabajo. Me interesa qué piensan los que están conmigo. Me interesa la opinión de los que me apoyan en este ministerio. ¿Ustedes qué piensan? Le preguntó a los 12. Y todos se miraban. Le decimos, ay no, ¿qué tal que la embarremos? Le decimos quién es él. No, ¿y si nos equivocamos? Yo creo que en su cabeza ellos pensaban, ¿y si no es el que creemos? ¿Y si nos pasa de pronto lo de Juan el Bautista? ¿Será? ¿No será? Y adivine quién salió de una a responder. ¿Quién salió? Pedro. Tan bonito el Pedro. Pero mira, ese temperamento y todo volado le sirvió. Le dijo, Señor, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Jesús lo mira. Ay, Pedro. Ay, si no le dijo, ay, Pedro. Le dijo, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre. Vino del Padre. Estaban 12 siguiéndolo, 12 que comían con Jesús, 12 que veían cómo Jesús hacía milagros, cómo predicaba el evangelio del reino, cómo hablaba del Padre. Vieron a Jesús hacerlo todo. El primer milagro, el primer milagro, ¿cuál fue? Ustedes ya leyeron una palabra. Ay, no, yerno, dígalo. ¿Qué pasó con el agua y el vino? Que convirtió el agua en las bodas de Canaán. Bien, bien por leer la palabra o por la película que vio. Los discípulos vieron a Jesús hacer todo esto, pero al único, o el único que se atrevió, y al único que le fue revelado, ¿a quién? Al impulsivo Pedro. Y sabe que a veces tenemos en la congregación personas como Pedro, que uno dice, ay, tranquilo, espere, le damos la orden, ¿sí? No haga las cosas sin que no se le mande. Y va de primeras y hace, y uno lo ve todo el tiempo como que fuera el jefe. Pero lo que Dios hizo en este hombre, al aguerrido, al lanzado, al impulsivo, al que no había sido transformado por el Espíritu Santo en su carácter y en su temperamento. Yo hice una pregunta al comienzo. ¿Nosotros qué somos? Dígalo. Uy. ¿De quién? ¿De Paola? ¿De Dani? ¿De Cristian? Ay. ¿Por qué lo duda? Porque él está al comienzo, sí, discípulos de Cristo. Y como está hablando de Pedro, sí, discípulos de Cristo. Bueno,
En Mateo 16 registramos otra historia de él. ¿Recuerdan qué pasó? Estaban reunidos y él fue, Pedro, el que dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y pasó algo después que desconcertó a todos. Algo vino. A partir de entonces, dice Mateo 16, a partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a mano de los ancianos, dice la versión, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa, que lo matarían, pero que al tercer día resucitaría. Entonces, ¿quién habló ahí? Pedro. Salió Pedro y le dice: coge a Jesús aparte y le dice: Jesús, no digas eso. ¿Cómo se te ocurre decir eso? No, ni siquiera lo nombres. Eso es una trampa peligrosa. No vayas. No. ¿Cómo se te ocurre que vas a ir? Ven, no, que eso no te acontezca, Jesús. No. Nada de eso. Quedémonos acá. ¿A qué tenemos que ir a Jerusalén? ¿Para que lo maten? No, aquí estamos bien. Has multiplicado los panes. Has sanado a los ciegos. Estuvimos en el monte y vimos una transfiguración de Elías. Vimos la gloria del Padre. Han resucitado los muertos. ¿Se acuerda quién resucitó? Al amigo Lázaro. ¿Cómo vas a ir a Jerusalén? Jesús, no. ¿Qué te pasa? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Me eres tropiezo. ¿Perdón? ¿Acaso Jesús no escogió a Pedro? ¿Acaso Pedro no era uno de los 12? Pedro no acaba del Padre revelarle que él era el Mesías, el Hijo de Dios, y fue el único que se lo reveló, o el único que entendió, o el único que lo vio. Los demás tuvieron miedo, dudaron. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Qué pasó con Jesús ahí? ¿Se confundió Jesús? Jesús, cuando Pedro habla, es que está yendo en contra de la voluntad de Dios, en contra de que se predique el evangelio. Y por eso Jesús le dice: fuera, Satanás. Jesús escogió los mejores hombres. Jesús escogió a los 12 mejores hombres. Ustedes lo acabaron de decir, los pescadores, profesionales, todo. ¿Jesús se equivocaría en escoger a Pedro? Entonces, ¿por qué Pedro sale con esas? Porque es un Pedro usado por Satanás. Un tiempito antes, proclama la gloria del Padre, proclama al Hijo de Dios, proclama al Mesías, y luego, como si se transformara, y Satanás lo usa. El Pedro que andó con Jesús, que anduvo, el Pedro que estuvo viendo los milagros, que hace un momento confesó: ¿ustedes son discípulos de quién? Y yo leía y yo decía: ¿será que nosotros, que somos discípulos del Señor Jesús, hemos sido usados por Satanás en algún momento? No. Sí, el ver dice. Sí. Y los que no dicen nada, ¿qué?
Todavía no los han usado. ¿No se han dado cuenta? ¿Cuándo Satanás nos usa? ¿Cuándo permitimos que Satanás nos use? Y yo tengo aquí unos ejemplos. Cuando el esposo o la esposa le dice a su pareja: ven, vamos a orar. Ay, no, preciso ahora. Tengo harta ropa para lavar, tengo que planchar, tengo que cocinar. Mire los niños, vamos a orar. Yo recuerdo con mi esposo, pero es que escogía una hora. Yo me levantaba el sábado, corra que hacer el aseo para que me rindiera el tiempo en la mañana y en la tarde poder salir con los chicos al parque, que les gustaba. Y yo me levantaba a hacer el aseo y llegaba y decía: Jackie, ven, vamos a orar. Y yo lavando la loza, y yo lo miraba y lavaba, veía toda la loza sin lavar, y yo, Dios mío. Y yo le decía: ¿por qué no te esperas? Hago todo el aseo. Vamos a hacer el devocional con los niños. Me quitaba los guantes, bravo. Y me sentaba. Y él me miraba: primero es el Señor. Yo, bueno, sí, está bien. Y oramos. Y hacíamos el devocional. Bueno, ya después se me pasaba. Menos mal, a mí se me pasa rápido. Esposa, esposo, ven, leamos la palabra. Y empieza el esposo a leerla. Y uno ahí sentado. Y uno empieza: hoy voy a hacer esto. Y él lea la Biblia. Y uno: voy a hacer lo otro. Amén, amén, amén. ¿Entendiste? Sí, sí, claro. Amén. ¿Qué dijo? No, pues. Y uno alcanzó a coger la última frase del versículo, el último. No, ¿qué tal cosa? Fue lo último que dije. No, y lo anterior. No, pues, que Jesús nos ama, que nos escogió, que dio su vida en la cruz. No, yo estaba hablando de Elías. Bueno, no, pero Elías amaba a Dios. O sea, otro ejemplo. Mi hija, vamos a la iglesia. ¿Otra vez? Pero el domingo pasado fuimos. ¿Y? Todos los domingos vamos a ir a la iglesia. ¿Por qué todos los domingos? ¿Tú todos los días respiras? Sí. ¿El domingo no respiras? No, pues sí. Pero toca ir. No, toca ir a ciclovía, por ejemplo. Mira, este cuerpo se está engordando de solo ir a la iglesia, tomar tinto, comer pan y no vamos a ciclovía. Toca sacar los niños. Pero es que hay un festivo mañana. No, pero es que no hay como el domingo. Ay, el festivo hay trancón, viene todo. No. ¿Será que somos como Pedro? No sé. Vamos a leer la Biblia. No. Vamos a hacer un estudio. O estos esposos que en la hora del almuerzo oran. Bueno, mi esposo hacía eso al comienzo, ya después aprendió. Vamos a orar y darle gracias al Señor por la comida de hoy. Y oraba por el que hizo, por el que sembró, por el que recogió, por el que fabricó, cómo la fabricó, por este país que no tiene, por este que tampoco tiene. Y ya cuando terminaba estaba helado el almuerzo. Oró por Colombia, oraba y yo: Tato, por favor, tenemos hambre. Entonces ya después dijo: listo, Señor, tú que lo bendices y yo que me lo como. Entonces ya. ¿Será que nosotros hemos sido tropiezos como Pedro? Pedro era discípulo de Jesús, amaba a Jesús, amaba las escrituras, las conocía. Asistía a la sinagoga. ¿Será que su esposo no es tropiezo? ¿Será que usted mismo no es tropiezo como discípulo de Cristo? ¡Qué duro es!
Orar, ¿cierto? Y cuando uno está arrunchado con su esposo a las 5 o 6 de la mañana, mija, vamos a orar más tarde. Y cuando es por la noche, oremos por la noche, estoy cansado. Pero si el esposo se cansa, pues entonces a uno se desanima, o viceversa. ¿Y qué de los que la familia no son creyentes? Sus hijos, su papá y su mamá. Mi hijo va a ir a la iglesia, no, nos vamos de paseo, que la tía Marta nos invitó a almorzar y toca llegar desde temprano a llorar. Pero yo voy primero, son 2 horas, no, que iglesia ni que nada. Allá la han viendo ladrillo todos los domingos, no. ¿Será que nuestra familia es tropiezo? Los amigos, ¿cuántos años tienes, Richard? Es el más pelado de acá, creo, ¿sí? Ay, ¿vio? Tiene 17 años. 14. Ah, no, sí, ustedes, perdón. ¿Y tu familia? Tus amigos, tan chiquitas y asistiendo a la iglesia, tan chiquitas y cristianas, disfruten la vida, vivan la vida, es una sola. Ya después, a los 50, a los 60, que ya la tumba lo está clamando uno, ¡ay sí! Sirva a Cristo. Pero tan chiquitos ustedes, los amigos no le dicen, no hermano, usted con esa pinta que se manda, pudiendo tener todas las novias que quisiera, y se va a la iglesia los domingos, está loco. Ay, dice que sí, eso le dicen. Un Pedro usado por Satanás, el mismo Pedro que en Getsemaní, cuando Jesús estaba orando, lleno de pánico, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hicieron los discípulos cuando tomaron preso a Jesús? Usted leyó Juan esta semana. Usted hace un devocional. Usted debe saber qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los discípulos cuando tomaron preso a Jesús? Duro, pastor. Huyeron, no se esparcieron, no cambie la palabra, hermano, no, huyeron, digámoslo como es. ¿Qué hicieron los discípulos? Huyeron. ¿Por qué? ¿Por qué? Miedo. ¿A qué? Miedo a la muerte. ¿Y qué hizo Pedro? Sacó la espada y le cortó la oreja a un soldado llamado Malco. Pedro no le iba a cortar la oreja, Pedro le iba a quitar la cabeza, sino que el hombre se corrió y le alcanzó a quitar la oreja, le iba a quitar la cabeza. El miedo hace hacer lo que sea. Pedro, el que un ratico antes, tú eres el Mesías. Pedro leía las escrituras, el Mesías esperado, el que esperaba el pueblo de Israel. Los judíos anhelaban que llegara el Mesías, el Salvador, el que iba a libertar el yugo de la esclavitud de Roma. Ese era el pensamiento. Y Pedro, aparte de eso, se va a calentarse cuando cogen a Jesús. ¿Y qué hizo? Cuando empezaron a mirarlo, tú hablas, tú eres de Galilea, tú hablas como los galileos, tú eres uno de ellos, tú estabas con él. Y él, yo, no, ¿qué le pasa? No, respete. Olvídese. Dice la Biblia que mal decía. Jesús estaba en ese momento siendo golpeado, escupido. Y Jesús le había dicho, ojo Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte. Y yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. ¿Por qué negó a Jesús en ese momento Pedro? ¿Pedro conocía a Jesús?
Uy, yo creo que más que Andrés. ¿Se acuerdan los nombres de los 12 discípulos? No, sigamos. El mismo Pedro que negó a Jesús. El mismo Pedro que le dijo: Jesús, lo hemos dejado todo por ti, ¿qué vamos a ganar? Yo no sabía, yo he leído la Biblia y cuando yo encuentro esa frase dije: uy, ¿a qué horas Pedro le dijo eso al Señor? Yo no la había visto. Nosotros hemos dejado todo por ti, Jesús, ¿y qué vamos a ganar con eso? Yo, ¿dónde estaba esa frase escondida? ¡Wow! ¿Usted no se ha preguntado de qué va a ganar con ser discípulo de Jesús? ¿No? ¿De qué le sirve venir todos los domingos a sentarse, a cantar y a escuchar palabra? ¿Será que eso sirve de algo? El mismo Pedro que le dijo: aún mi vida daré por ti, Señor. Y si tengo que morir, Jesús, por ti lo haré. Daré mi vida. ¿Cuántos aquí quieren dar la vida por la obra? Se reducieron las manos. ¿Cuántos aquí dicen: usted sabe lo que está haciendo? Usted que está levantando la mano, ¿quién lo está viendo? ¿Quién lo está viendo? El Dios que todo lo ve y el Dios que todo lo oye. Señor, hasta la vida, para las que sea, Señor, para las que sea. ¿Y qué pasó? Hubo persecución. En el momento que tomaron a Jesús, obviamente, toda esa gente que le dio de comida antes, que le dio el pan, que le dio el pescado, que hizo milagros, cambiaron. Cambió la mentalidad. O más bien, la mentalidad era la misma. Pero se voltearon contra Jesús. Su actitud fue diferente y contra los mismos discípulos, y todos salieron a esconderse. Y yo me preguntaba algo al leer los evangelios: si los discípulos se hubiesen ido para siempre, si Pedro se hubiese escondido o se va a la casa, no sale de allí y vuelve solo por ahí cuando necesita pescar para darle comida a su familia, y si Pedro y los demás no vuelven, ¿qué hubiese pasado con el pregonar del evangelio? ¿Qué hubiese pasado? ¿Usted sabe una cosa? Que la esperanza de la evangelización mundial en ese momento estaba en peligro, no por Jesús, por los discípulos, por el miedo. ¿Qué pasa si viene esa persecución para Colombia, para el mundo entero? Quien sea y se promulgue cristiano no tiene derecho a trabajar, no tiene derecho a entrar a comprar. ¿Quién es cristiano? En este conjunto, ¿quiénes son los cristianos? ¿Usted qué haría? La evangelización del mundo estaba en peligro por el fracaso de sus discípulos. Eso es fracaso, ¿no? Cuando tienes un equipo de trabajo, cuando tienes tu gente y confías en tu gente y salen huyendo y corriendo despavoridos, ¿no es fracaso? Es fracaso. Judas fue un fracaso y fue vergüenza para sus compañeros. Judas, el que entregó a Jesús. Su propia vida era un fracaso. La historia cuenta quién era Judas. Un hombre que tenía la mirada en el dinero, un hombre sin principios, un hombre sin valores, un hombre sin temor de Dios. ¿Será que dentro del proceso de Dios de nosotros como los discípulos, que luego de ver los milagros del Señor que hemos recibido después de proclamar que Jesús es nuestro Dios, nuestro Señor, que el reino todo viene del Padre,
y que en un momento de fracaso, de pecado, de prueba, de miedo, de incertidumbre, lo negamos? ¿Será que preferimos huir de su presencia? Cuando le fallamos al Señor, no nos acercamos a decirle: te fallé. Huimos como si Él no lo viera. Él lo ve todo y lo escucha todo. Él vio que esta semana usted no leyó el Evangelio de Juan. ¿Será que cuando Dios no responde nuestras peticiones y nuestros anhelos, preferimos interponernos ante los planes, derrumbarnos? Usted sabe una cosa, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Si yo, como discípulo de Cristo, y por eso hoy el título de la prédica es: el que ama, avanza. Si en medio de todo esto usted avanza, no importa lo que esté pasando, el plan de Dios se cumple en su vida. Pero hay un problema: si usted no avanza, detiene el propósito de Dios para usted y para su familia, que es lo peor. Y ya le digo cómo se avanza. ¿Sabe que en la iglesia hay familias y personas que el Evangelio pareciera que no lo entendieran? Que tienen oídos, pero no oyen. No prosperan en su vida de fe, se quedan ahí estancados. Lo que es peor, no dan fruto, no ganan almas para Cristo. ¿Sabe cómo se llama esto? Fracaso espiritual. Están cautivos en su mente y en su alma. No hay un cambio de vida. Su corazón está atrapado. Y estas personas ponen en peligro el plan de Dios, como Pedro. Por eso el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Hay un plan que seguir, hay un plan que cumplir. Jesús siguió adelante cumpliendo el plan. Los discípulos huyeron, Jesús se quedó y siguió adelante. Él sabía que si entregaba la vida por usted y por mí, por favor de muchos, a favor de muchos que creyeran en Él, Jesús no se detuvo. Jesús avanzó con ese plan. Por eso dijo allí en Getsemaní, ¿se acuerdan la oración? Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque el plan de Dios debe continuar. Pero hay muchos de los discípulos de Jesús hoy en día que detienen ese plan de Dios. Detenemos el plan de Dios para nuestra vida y para nuestra familia. Si Dios cumple ese plan con usted, lo va a hacer con su familia. Si usted no se opone, si usted no es tropiezo, Dios lo va a hacer. Por eso Jesús sabía que venía el martirio. Jesús sabía que venía la muerte. Y era necesario cumplir ese plan. Pero había uno en especial que tenía que cumplirse. Donde no se cumpla eso, usted y yo, ¿cuál? La resurrección. Esa resurrección que hoy estamos recordando, que hoy estamos celebrando, fue la que salvó a Pedro, ¿lo sabía? Esa resurrección salvó a Pedro y nos salvó a nosotros. El plan tuvo su final, pero Pedro le negó, y le negó 3 veces y maldijo. Y el Señor se lo había advertido: antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Yo, Señor, negarte a ti, hasta mi vida la doy. Jamás, jamás. Y cuando lo negó, dice que Jesús lo mira. Se encuentran en la mirada
Y yo creo que Jesús lo mira con tanto amor. Y Pedro solo ve en Jesús amor. Pero ese amor fue lo que lo hizo tirarse al piso y llorar de dolor. Te negué, fui tropiezo, te negué y aún así me miras con amor. ¿Usted se identifica con Pedro? ¿Cómo hemos negado a Jesús? ¿Cómo? ¿Para qué orar? ¿Para qué leer la palabra? Ganar almas, ay, que los que son llamados, los evangelistas. ¿A qué voy a la iglesia? Lo que es peor, ¿para qué llego temprano si eso lo canta y canta y canta? Ganar a mi familia para Cristo, ellos ya saben que yo soy cristiana. Cuando Jesús le cambió el nombre a Simón, ¿sabe por qué se lo cambió? Porque no quiero que oigas más, quiero que seas Pedro, como la roca, fuerte. Deja la debilidad, deja el miedo de servirme, deja el miedo a seguirme. Por eso él no quería que su nombre fuera Simón, solo el que escucha. Y nosotros, la iglesia hoy, los discípulos de Cristo, nos vamos a quedar solo escuchando la palabra. Nos vamos a quedar solo viendo cómo otros cumplen el plan de Dios. ¿Quiere quedarse ahí sentado? ¿No quiere que Dios cumpla su plan, el plan que Dios tiene para usted? Mire cómo Pedro lo entendió y cumplió el plan de Dios. Y es lo que hoy Dios quiere decirle a cada uno. ¿Cómo usted puede cumplir hoy el plan de Dios? En el versículo que leímos, de que el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Se lo dijo 3 veces. ¿Sabe qué hizo Jesús? Lo restauró. Cuando después Jesús muere, resucita y se encuentra con Pedro, lo restaura. No lo recrimina, no le recrimina su pecado, su fracaso, no le recrimina su miedo. Al contrario. ¿Y qué hizo Pedro? Se levantó, le creyó a Dios, tomó esa oportunidad y avanzó, dejó el pasado atrás. Esta semana el Señor, había una frase que Él me traía toda la Semana Santa: ¿dónde está mi iglesia? ¿Dónde está mi iglesia? Hay mucha gente, hay muchos discípulos y hay muchos cristianos que no están cumpliendo el plan de Dios porque no han podido dejar su pasado atrás. Tienen un lastre encima que no los deja avanzar como discípulos. Y aún están en la iglesia. Y decimos amar a Dios sobre todas las cosas, pero ese pasado no los deja. Y ese pasado es de fracaso. Y ese pasado puede ser de pecado. Y ese pasado puede ser tantas cosas en su vida, usted las conoce. Que yo servía en otra iglesia y me hicieron daño, no avanzo. Es que yo caí y no se puede levantar. No puede ir a Cristo y pedirle perdón. Los que me están escuchando allí, los que están en línea, no se puede levantar. No puede ir al que restaura, levanta, perdona, sana y salva y servirle de una vez. Pedro se levantó y dejó las excusas, dejó el miedo. Se levantó un Pedro con carácter, un Pedro lleno del Espíritu Santo, un Pedro que dejó de amar el mundo para amar al Señor y permitir que ese plan se cumpla en él. ¿Usted está feliz con el plan que está viviendo? ¿Usted cree que hasta ahí lo tiene Dios? ¿Que es eso lo que tiene para usted? Trabajar, comer, dormir, comprar ropa y pasear. Sí, ¿verdad?
Si usted avanza en su llamado, en su función, en su vida de fe, si usted no mira el fracaso familiar o el fracaso económico, es que no tengo dinero, y avanza amando a Dios por encima de su propia vida, ¿qué va a hacer? Él lo va a restaurar, lo levantará, lo sanará. Cuando Pedro le cree a Jesús, porque él siguió con el plan y el Señor lo restaura, se levanta y escribe una de las cartas más hermosas para nosotros hoy, para que aprendamos cómo se cuida el rebaño. Y en 1 Pedro 5 dice: cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado, háganlo con gusto, no es de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ellos, sino que porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a cargo, sino guíenlos y con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eterno. Del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos y da gracia a los humildes. Pedro fue el amigo de Jesús, el más cercano. Se convirtió en apóstol durante su ministerio, y tras la muerte de Jesús fue uno de los líderes más grandes pregoneros del Evangelio. ¿Por qué esta palabra? Yo le decía al Señor, ¿por qué hoy? Porque el Señor tiene llamado para muchos acá, porque a muchos de acá el Señor los ha llamado a servir, a amar a los corderos, a las ovejas. Esto no es solo para los pastores, esto es para usted. ¿Usted no tiene hijos? ¿Ellos no son sus corderos? ¿Usted no tiene amigos? ¿Ellos no son sus corderos? ¿Usted no pastorea a su familia? ¿No tiene papás que no son de Cristo? ¿Ellos no son sus corderos? No, esto es solo para Dani y Paula, ¿verdad? Los amigos que te dicen: vamos a tomar, no le haga, ¿qué hace en la iglesia? Revístase del Espíritu Santo, tome fuerza en Él y párese como se paró Pedro, si quiere que el plan de Dios se cumpla en su familia. Si usted no sirve y no recibe el llamado de Dios, va a peligrar el plan. Por último, hoy Dios está hablando a muchas personas, y esta mañana, y a los que están en línea, les está hablando, de los que están aquí. Jesús hace tiempo está llamando a muchos de aquí y les está diciendo: decidan de una vez, que arreglen su caminar, que decidan crecer, den fruto. En este año deben tomar esta oportunidad. Tienen que salir de ese fracaso espiritual, del conformismo espiritual. Avancen, amen a Dios por encima de todo, y Él traerá restauración a su familia, a su vida, y traerá el verdadero amor. Sabe que el mundo no sabe amar, y nosotros buscamos el amor allá, y allá no hay amor. Allá hay desprecio, rechazo, rompen tu corazón. Chicos, ¿están buscando una novia allá afuera para que les vuelva nada el corazón? Chicas, ¿quieren buscar un amor afuera para que las usen y las tiren como tarapo sucio? ¿De verdad? Dios quiere un cambio, y en esta mañana, hoy el Señor le está diciendo: esta es la segunda oportunidad. Hoy es la segunda oportunidad para muchos de ustedes. Dejen de obstaculizar el plan de Dios, por favor. El plan de Dios necesita cumplirse en su vida y en su familia. Lo que usted haga hoy, la decisión que usted tome hoy, va a trascender a sus hijos, a su familia. Yo antes no entendía esto. Yo vivía mi vida de fe y mi vida espiritual como a mí me parecía que estaba bien, y tomé decisiones erradas.
en la vida de fe. Bueno, igual, yo llevo muchos años en la vida de fe y al comienzo tomé decisiones erradas porque pensé que era lo correcto. Y hay decisiones que afectan a sus hijos. Hay decisiones que usted toma en el ámbito espiritual que afecta a su familia. Dios lo está llamando hoy. Es la segunda oportunidad. O la toma este año para servirle, para avanzar, o la desecha. Dios tiene misericordia y levanta aún del polvo, del fondo, para dar vida. Rompa esa mentalidad de fracaso. ¿Sabe por qué todo el pueblo se volvió en contra de Jesús? Por esa mentalidad tan mezquina de buscar solo el favor de Dios, solo el pan y la comida que Jesús les daba. Eso se llama una mentalidad de pobreza. Buscar el alimento físico, no el espiritual. Y el Señor hoy aquí les dice: no pequen más con sus actos, aunque Dios no juzga, Dios restaura, Dios perdona, pero nosotros nos matoneamos nosotros mismos. Dios quiere romper las maldiciones de su familia. Dios quiere romper las ataduras de su familia. Dios quiere romper y quebrantar el lastre de su pasado, de su abuelo, de su abuela, de su mamá. Ya no más. Deje de estar sentado los domingos. Levántese a servir. Dígale: Señor, yo quiero ganar almas para ti. Cristo está a las puertas. Hoy estamos recordando su resurrección, pero vivo está, ya viene por su iglesia, ya viene por su pueblo. ¿Dónde está la iglesia? Dios quiere honrar su esfuerzo. Dios lo ve todo, lo escucha todo. Allá donde tú te escondes, Él te ve. Dios quiere honrar el esfuerzo del que llega temprano los domingos. Dios quiere honrar el esfuerzo de los que continúan fieles, viniendo a la iglesia. Abba, Padre. Dios quiere honrar los que están cumpliendo el plan. Ustedes son llamados, están cumpliendo el plan de Dios, están ejerciendo el llamado. Dios quiere honrar al que estudia la palabra y al que quiere crecer espiritualmente. Pero le voy a decir algo: usted tiene que poner de su parte. Dios quiere que usted deje de asistir solamente. Dios quiere que usted entregue su vida hoy y le diga: Señor, hoy tomo esa oportunidad. Me alejo de todos los placeres que el mundo me está dando. ¿Sabe por qué toca hacerlo hoy? Este es el tiempo, este es el día, hoy es la hora.